detrás. ¿Quién ha dicho que hay que preguntar? Yo no creo en ninguna autoridad. Yo no creo más que en mi libertad. Ni rey ni patria, yo no tengo nada. Amor y plata, empezamos a hablar. Bueno, bienvenidos a la tercera entrevista, y esta es especial porque tenemos el gusto, el honor de entrevistar a Iván Carrino, quien es casi que no necesita presentación, por lo menos en nuestro submundo se podría decir, que nos va a hacer unas preguntas en las que se va a poder explayar un poco más, sobre todo sobre temas en los que no se suelen preguntar en los medios en los que suele salir, o completar ideas en las que fue interrumpido o no tuvo la oportunidad de completar. Iván, bueno, no creo que sea necesario, pero vas a hacer una breve introducción a quién sos, por si hay alguno que no te conoce. Bueno, gracias. Gracias por la charla y por la presentación. Soy Iván Carrino, me dedico al análisis económico, soy un economista profesional. Hoy por hoy estoy subdirigiendo la maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE, que es una institución con mucha historia en lo que es la formación de economistas, en lo que es la formación de investigadores en economía desde un punto de vista liberal, con mucho énfasis en la escuela austríaca. Estudié administración, hice 2 maestrías en economía, la última en el SEMA, la primera en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, ahí sí, con Jesús Huerta de Soto y todo ese gran equipo de economistas. Hoy me dedico, bueno, a esa subdirección, doy clases en muchas instituciones diferentes y también me dedico al análisis de coyuntura, ¿no? Es decir, escribo un newsletter semanal, escribo notas semanales y bueno, también como parte de mi trabajo me invitan a algún canal de televisión, a alguna radio para conversar sobre estos temas, conocer un poco el análisis que hago. ¿Y qué más? Nada, vivo en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, con mi mujer y mis, por ahora, 2 perros que completan mi pequeña familia. Sí. Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer es si te sentís identificado o te posicionás en alguna... ¿Cómo te posicionarías en el compás político? Si en alguna rama específica del liberalismo, o si estás en contra de, no sé, encasillarte, o cómo lo ves. Bueno, sí, en realidad estoy en contra de encasillarme, primero, pero bueno, cada vez que he hecho esos test, ¿viste? Esos test de ideología política, hay, ¿no? miles. Preguntas. Ahí me da siempre liberal, muy liberal, ¿no? O sea, yo soy una persona que obviamente valoro la libertad desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de qué es lo que funciona, o desde un punto de vista utilitario, desde un punto de vista de la utilidad que tiene para la sociedad, que cada uno sea libre, ¿no? De invertir, de crear, de probar cosas, de equivocarse, pero bueno, después de todo, eso sabemos, o por lo menos hemos estudiado, que es lo que genera riqueza. Y la única manera de que las sociedades, entre comillas, o las personas que las componen, vivan mejor es con más cantidad de bienes y servicios per cápita. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pero hay gente que está angustiada, o hay gente que vive estresada, o hay gente que tiene depresión. Sí, ya sé, esas cosas no se pueden resolver con más bienes y servicios, pero digamos que todo lo material, que también tiene que ver con cómo vivimos, con nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Eso sí está ligado directamente a la riqueza. Y me parece que está bastante probado y fundamentado que el mejor camino para crear esa riqueza es la libertad o el liberalismo económico, ¿no? Así que bueno, sí, me defino, no digo me defino como liberal, me defino como economista, como analista, como un estudioso, ¿no? Claro. Las cosas que estudio me llevan a defender ciertos principios que tienen que ver con las ideas liberales. Claro. Bueno, ahora lo que nos preguntaron y querían saber al respecto, tu opinión, es acerca del anarcocapitalismo. ¿Cuál es tu opinión? Si lo consideras utópico, no sé, ¿qué es lo que opinas al respecto? Ya, yo he leído bastante sobre el tema, no es un tema que lo hable o lo tuitee, ¿viste? ¿No? Digamos, como obviamente que cuando a mí me llaman
para hablar en algún programa de televisión, me preguntan sobre si la inflación tiene que ver con la suba del precio de la nafta. ¿Viste? Sí, Tenés que decir, no, mirá, los costos, los precios. O sea, como nunca termino llegando. Por ahí es un poco admirable lo que algunos hacen de que a partir de esas preguntas lleguen a decir, no, en realidad tendríamos que vivir sin Estado, que claro. yo a mí no llego tan lejos, ¿no? Pero bueno, sí que he leído mucho sobre esta posibilidad de vivir sin Estado, pero con propiedad privada, ¿no? Porque también está el anarcocomunismo, ¿no? O sea, de hecho el anarquismo en general ha sido asociado a ideas de izquierda. Cuando uno dice, claro, soy anarquista, o alguno se presenta como anarquista, en general es un barbudo que toma mate y que en realidad quiere, ¿viste?, irse a vivir a un camping en el sur. No, pará, yo quiero un anarquismo, pero donde haya muchos ricos y muchos empresarios. Claro. ¿Cómo es eso? claro. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el punto ahí? El anarquismo que dice, mirá, para producir heladeras es mejor el mercado. Para producir mates es mejor el mercado. Para producir salud es mejor el mercado. Para producir educación es mejor el mercado. ¿En qué sentido? Y mirá, va a dar una educación barata y de calidad, porque esa es la característica de una economía capitalista. Bienes cada vez en mayor abundancia y en mayor calidad a precios más bajos, que es lo que genera la competencia. Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo a la educación? Perfecto, dale. Y además, otra cosa que generaría el mercado es mucha diversidad en la educación. O sea, ¿qué tenemos hoy en la educación? Un ministerio que baja línea a cualquier tipo de colegio, sea público o sea privado. Eso no le da flexibilidad ni diversidad a la educación. Y fíjate que a partir de esos temas es que surge el debate sobre si tiene que haber una educación sexual, sí o no. Porque claro, este marco donde hay una especie de monopolio de temas, alguien impone, claro, otro dice, no, a mí no me gusta. Bueno, en una economía de mercado, o en un mercado en la educación, vos tendrías un colegio con educación sexual de un tipo, claro, otro con una educación sexual de otro tipo, y otro con no educación sexual, y que lo decidan los padres, qué sé yo. Bien, entonces seguimos. La idea del anarcocapitalismo es, pero si el mercado entonces, o sea, la economía de mercado puede generar mejores bienes y servicios a todos los niveles, y después empieza la discusión sobre si puede dar seguridad o no. Perfecto. Asumiendo que efectivamente el sistema de la libre competencia es mejor que la producción pública de bienes, es decir, que el Estado se ponga a hacer esas cosas, vos tendrías que decir, y bueno, entonces, no sé, tenemos que vivir sin gobierno. Claro. Yo digo, bueno, yo digo, qué sé yo, parece una tesis interesante, a mí me resulta muy interesante, a mí me resulta que tiene muy buenos argumentos, muchos de los pensadores que han desarrollado estas ideas, pero he llegado a un trabajo, a un paper que siempre recomiendo, que es de un economista norteamericano de nacimiento, pero austríaco, entre comillas, si querés, de filiación, ¿no? Es decir, seguidor de las ideas o de la tradición de pensamiento de Mises, de Hayek, de Karl Menger, etc. Y él dice, bueno, escribe el paper y dice, bueno, el título es Government Unnecessary but Inevitable. Es decir, el gobierno no es necesario, pero es inevitable. Entonces él plantea una especie de estado de la naturaleza en donde hay una situación de no gobierno, y dice, ¿sabes cuál es el problema? Dice, los anarquistas tienen razón en todo, los anarquistas de mercado, ¿no? Dicen, tienen razón en todo. El privado es más eficiente y va a hacer las cosas mejor. Pero no podemos evitar que surja un Estado porque lo que hay en ese estado de naturaleza es grupitos que dicen, ¿a mí me conviene producir o me conviene saquear al vecino que produjo? Y la verdad es que su conclusión es, siempre va a haber algún grupo que va a querer saquear a otros, va a querer sojuzgar a uno para decir, en vez de producir, que produzca el otro y yo me quedo con una parte. Y dice, finalmente esa es un poco la historia de la sociedad. Y finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Que esos grupos, saqueadores entre comillas, terminan compitiendo. Entonces vos terminás teniendo, a partir de ese desarrollo, un país. Un país en donde la banda que está arriba es muy saqueadora. ¿Cómo le va a ese país? Mal. Y después hay otro país, llamale Estados Unidos, donde la banda saqueadora no deja de ser una banda saqueadora, pero saquea mucho menos. Y con reglas muy claras sobre qué te va a sacar y qué no te va a sacar.
y con límites muy claros y con un contrato de mucha previsibilidad. Entonces, a la larga, ¿en qué terminás? Y terminás en que, bueno, los gobiernos son inevitables, siempre van a aparecer. ¿En dónde tenés que poner el foco? Y poner el foco en que ese gobierno, que por naturaleza tiene esa pulsión hacia el saqueo, bueno, que saquee lo menos posible. Es decir, que el foco pasa a ser controlar al gobierno, en vez de, pidamos que no haya. Y te hago una pregunta, por El ejemplo. día que no haya, 20 días después vas a tener otro intento Claro. de gobierno, ¿no? Te hago una pregunta. Ese es Porque, por ejemplo, planteando de que pase eso, de que hay gente con mucho poder y preferiría saquear en vez de producir, ¿no? ¿No estaría la seguridad privada que evite eso? Porque también está el dicho de siempre que haya un Estado va a tender a agrandarse, por lo más chico que sea. Entonces es como, a ver, si tenemos algo chico, en cualquier momento se va a querer agrandar siempre. Y si decís si no hay, o sea, va a surgir, o sea, ¿cómo sería? ¿No crees que la seguridad privada evitaría eso? Y sí, la seguridad privada, pero ¿pagada por quién? O sea, porque del otro lado, a la larga es, bueno, digamos, yo con 5 vecinos nos organizamos y tenemos alguien que nos protege. División del trabajo, perfecto. O sea, yo hago economía, el otro arregla celulares y el otro se dedica a darnos protección. Perfecto, todo es un acuerdo voluntario y todo. Ahora, bueno, el saqueador hace el análisis costo-beneficio. Dice, bueno, voy a ir a saquear a Iván y sus amigos. No, porque tienen seguridad privada, listo. Pero después viene otro y dice, no, mi seguridad privada, mi ejército o las armas que yo manejo le van a ganar al cuidador de ese barrio. Bueno, o sea, es un esquema donde la potencialidad del conflicto está, ¿no? Entonces, no veo cómo debería haber una especie de grupo organizado con seguridad privada suficientemente poderoso y fuerte, pero después ahí, digamos, siempre hay una especie de Estado entre comillas, en el sentido de que ese grupo organizado que pone la seguridad para protegerse de otros frente a ataques, llámale como quieras, pero a mí me parece una organización estatal en el sentido de que protege derechos comunes a todos. Claro. O sea, hay una especie de seguridad nacional ahí, que no es nacional, es de este barrio. Pero bueno, es como, si me vienen a atacar a mí, esa seguridad que yo pagué, en una parte, me va a defender. Pero mi vecino, que también pagó esa seguridad, no está siendo atacado. Eso es un bien público. Claro, es la definición de seguridad nacional, bien público, que más o menos es una organización que protege recursos comunes, ¿no? Entonces hay como una especie de embrión de Estado ahí también. Perfecto. ¿Pero te gustaría que se implemente como para ver qué pasaría? ¿O crees que sería inevitable? Y ahí sí te diría que me parece como también demasiado utópico o incluso constructivista. Digo, en el estado en el que estamos hoy me parece que el debate más interesante es, bueno, cómo limitamos o hacemos que el Estado, que está demasiado grande, vuelva un poco para atrás. Qué sé yo, sé que está la iniciativa de Patrick Friedman, que es el nieto de Milton Friedman, que tiene como un proyecto de armar grandes comunidades en los océanos, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo funciona eso. Pero, digamos, no está sobre la mesa ese tema. Me parece que hay muchas cosas mucho más palpables. Digamos, qué sé yo, prefiero debatir si la reta tiene que permitir Uber o no, ¿viste? Como que son cosas un poco más tangibles. Y si efectivamente permite Uber, bueno, ganamos un pequeño, ¿cómo se dice? Avanzamos un casillero en el sentido de una mejora, ¿viste? Te hago una pregunta. Con el tema ahora que este año son elecciones, ¿cómo es? O sea, con la candidatura de Spert. ¿Cómo mierda se dice? Candidatura, bueno. ¿Ves algún espacio liberal hoy en día? Como que pueda llegar a ganar, ¿o crees que es un camino más a largo plazo? Que es el momento de empezar a hacer una batalla cultural con la idea del liberalismo. Bueno, mirá. Eso. No, sí. Que pueda llegar a ganar, no lo veo. No lo ves, perfecto. Lo lamento, me pone mal. Ahora que va a tener mi voto, va a tener mi voto. O sea,
yo en algún sentido soy medio antipolítica. Las últimas elecciones, creo que 3 o 4 de las últimas elecciones en Capital Federal, digamos, no fui a votar medio porque... No diga eso, que después te vienen a buscar y te meten una multa o algo de eso. Sí, pero la multa creo que son, no sé, 20.000 australes, o sea que son como $1, ¿viste? Una cosa que no olvidás. Hay cosas que tiene de bueno nuestro país en términos de que ciertas normas no se cumplen, no tienen ninguna aplicación real, entonces eso es bueno, ¿no? ¿Y aspirás a algún cargo político? ¿Aspirarías a algún cargo político? No te digo jamás, porque bueno, tampoco hay que ser tan terminante en la vida, pero no es mi idea, nunca fue mi idea, no me gusta la política partidaria, no me gusta la función pública, o sea, tengo mucha aversión por la función pública, porque el Estado es coactivo, digamos, ¿no? Entonces prefiero estar siempre en el sector privado. Obviamente que de alguna manera, si querés, participo de la política. De alguna manera, qué sé yo, uno escribe un libro sobre liberalismo y eso está tratando de influir en la parte de la demanda del mercado político, ¿no? Es decir, buscar que el votante sea más amigo de las ideas de la libertad que de las ideas de la izquierda antiliberal, ¿no? Y eso es una manera de participar en política. Pero la política, trabajé en una ONG, en Libertad y Progreso, por 2 años más o menos. Entonces, bueno, pero no, cargo político no. Y volviendo a la cuestión de Spert, también yo tengo que decir ahí que admiro profundamente que tenga como las ganas y el coraje de lanzarse, porque también veo cómo después termina estando en el ojo de la tormenta, ¿no? Por ahí una persona que antes de decir voy a ser candidato era como muy querido o muy bancado, y de repente como esta coma no le gustó a alguno del grupo, lo castiga, y vos decís, bueno, ¿viste? Es como... y además que también me parece que hay una cuestión ahí profesional, de muchos años de trabajo profesional de José Luis, que de repente dice, no, me lanzo a la política, ¿viste? Y esto también es dar un salto al vacío, digo, hay que tener coraje, así que eso se lo reconozco, me parece espectacular. Además me encantan las ideas de José Luis Spert, entonces, digo, y la coherencia. Entonces nada, mi voto lo tiene. Ahora, no creo realmente que pueda llegar a ser presidente, porque hay como 2, 3 partidos que están muy establecidos, que obviamente el gobierno, obviamente la oposición más K y la oposición peronista, y creo que no estamos en una especie de quiebre institucional tan grande o crisis económica tan fuerte como para ir a esas opciones como más fuera del sistema, ¿no? Entonces, bueno, igualmente me parece fantástico, y te digo que me parece que puede tener un buen impacto a nivel general. O sea, tenés un candidato a presidente que está diciendo, hay que achicar el tamaño del Estado, hay que abrir la economía al comercio. Está diciendo cosas de sentido común, como se dice. Ideas de sentido común. Y ahí, después, ¿qué pasa? Eso empieza a ser una demanda legítima en donde los otros candidatos pueden decir, bueno, el kirchnerismo seguramente diga, yo soy todo lo contrario, Spert, perfecto, pero por ahí Macri dice, no, yo no me quiero perder votos porque haya gente que me iba a votar a mí y lo vota a él. Así que por ahí trato de llevar mi discurso y mis acciones, espero, hacia más lo que dice él, ¿no? Bueno, ese efecto es buenísimo, ¿no? Claro. Te hago una pregunta, ya que metiste, uno a meterse a la política y todo eso es una persona más abierta públicamente. No sé si has visto lo que se están viendo los tweets de Spert de hace muchos años, con comentarios que por ahí visto a la política, sabes, supongo de lo que estoy hablando. Yo, por ejemplo, yo esos comentarios me los tomo con gracia porque soy una persona también así, con que jode con 1.000.000 de cosas, pero creo que le puede llegar a jugar bastante en contra, porque ahora está como candidato a presidente, ¿me entendés? ¿Qué piensas de eso? No creo que sea un problema, ¿eh? El mundo, ahí como dijo Agustín, el mundo de Twitter es un submundo. Es una cosa muy pequeña, ¿no? Está bien, después viene un medio y te dice, mirá los tweets del pasado de Spert, pero... Claro, eso. Es como tan obvio que es joda o ironía, sí. O de última... Sí. Cosas del pasado o calentura, que yo ponele que yo no vi algunos tweets donde le dice cosas medio cerdas a Agustina Camper, ¿no? Pero ponele que le dijera a alguien, no sé, che, vos sos un pelotudo, ahí en Twitter, ¿no?
Y bueno, Claro. y 5 años después lo van a castigar con eso. Y él puede decir, sí, qué sé yo, me Claro. calenté, pero ya está, digamos, ¿no? Son Sí, cosas sí, sí, como... sí. Es algo que no debería jugar y es una boludez. Aparte encima en Twitter, en otro mundo, cada vez. Por eso, mira, Algo que no tiene nada que ver. otra anécdota simpática sobre eso es el presidente del Banco Central, el actual, Guido Sandleri, ¿no? Tipo de la ditela, qué sé yo. No sé si tenía muchos trabajos sobre política monetaria, no importa. Pero cuando lo designaron, de repente apareció un grupo, no sé ni quién es, no es que estaban organizados, pero empezaron a salir estos tweets. Y en un tweet creo que decía algo así como, en Suecia no tienen inflación porque controlan precios. Digo, pero a ver, hay que ser muy mal economista para decir eso en serio. Sí, Pero sí. hay que ser muy burro, porque encima no creo ni siquiera que en Suecia controlen precios, pero bueno. Entonces, había gente que ponía eso y decía, miren, se viene Venezuela, porque este tipo dice estas barbaridades. Era obvio que estaba diciendo eso en alguna ironía, en algún contexto, ¿viste? Entonces también, Igual te digo, de esos economistas hay muchos que piensan eso, ¿no? Hay muchos. obviamente que hay muchos que piensan que hay que controlar precios, sin duda, sin duda. Pero obviamente no era el caso de Sandleri, porque... ¿Por qué? Porque puede ser muy keynesiano, si querés, porque es de la ditela y los keynesianos, que tampoco lo tengo, no es tan así, la verdad, hay que quitar un poco de ese mito. Pero, viste, viniendo de una persona más o menos razonable como era él, era obvio que era mentira, ¿no? Y otras cosas como Aguante Cristina, que eran obvio que eran ironías. Y entonces O la como la sacás de foto de- contexto y no tiene sentido. La foto de Spertu besando el voto a Scioli. Claro, pero eso también era una cosa irónica, Claro, sí, era sí, una sí. cosa que nada que ver. Él decía, dale, votemos a Scioli y van a ver cómo revienta todo esto. Era el voto bomba, le decía. ¿Sí? Claro. No era, Y, ¿Tobias? no sé. Iván, a propósito, ¿cómo calificarías la presidencia de Macri? ¿Vos qué sentís que se hizo bien? ¿Qué sentís que se hizo mal? ¿Creés que tiene chances de una reelección? ¿Cómo lo ves? Bien. Bueno, a ver, la presidencia de Macri sin duda generó muchas expectativas. Veníamos de una especie de rumbo venezolano, chavista, muy radicalizado, muy de izquierda, muy antiliberal, en todo sentido, en términos de economía, en términos de política, en términos de prensa, libertad de expresión, división de poderes, y todo mal. Gana Macri, bueno, perfecto, qué sé yo, se acabó ese camino tan autoritario. Creo que ha habido reformas en términos políticos, en términos de libertades de los civiles, división de poderes, libertad de expresión, que hay que reconocer. Bueno, y Antes yo me acuerdo que no había índices de nada, o sea, ni de pobreza, no había nada, o sea, no sabías en qué estabas viviendo, era una locura. bueno, Y eso es algo que puedo rescatar, por ejemplo. Ahora vos podés decir, claro, bueno, en esa la institución. inflación es una mierda, ¿no? Pero por lo menos sabemos en qué carajo estamos. Sí, obvio, claro. De hecho, hace 3 días Macri dice la inflación está bajando y hace 2 días el INDEC dice no, la inflación está subiendo, porque Claro. o sea, bien, pero está bueno eso. En otra época, Cristina te decía la pobreza es 5 y el INDEC te decía la pobreza es 5, cosa que era una falta de respeto a la gente. Tenemos menos pobre que alemanes. Claro. Así que bueno, y después no, en economía, digamos, yo celebré efusivamente la salida del cepo de un día para el otro, me sigue pareciendo la mejor medida que se ha tomado en los últimos años, se bajaron impuestos a las exportaciones, hasta se bajó el impuesto a las ganancias que pagaban algunos empleados, eso durante los primeros 8 meses. Lo que nunca se resolvió fue el tema fiscal. No se bajó el gasto público, se bajó en subsidios, se subió en gasto social. Y nada, eso generó una bomba. Además, después, digamos, el mercado te había comprado gradualismo. ¿Viste? Bueno, Macri va a corregir estos problemas heredados de manera gradual, necesita financiamiento para el déficit. Pero después no bajabas el déficit, no bajabas el gasto. No había ninguna reforma en términos de eficiencia económica, es decir, no había reforma laboral, no había acuerdos comerciales con el mundo. Entonces, si vos tenés déficit, que necesita mucha deuda, y en tu economía no haces ninguna reforma que te genere mucha productividad, de manera que en el futuro puedas pagar esa deuda, y las dudas empiezan a crecer. Y entonces, el mercado te compró gradualismo, pero empezó a sospechar que lo tuyo era inacción.
¿Y cuándo fue que esa sospecha llegó a su punto máximo? El 28 de diciembre. El 28 de diciembre del año 2017. Porque el Banco Central, con alguna crítica que se le pueda hacer, desde mi punto de vista fue poco agresivo con la tasa de interés. Esta posición seguro que es minoritaria, porque todo el mundo ha criticado a Sturzenegger por otras cosas. Entonces, el Banco Central dice, bueno, voy a subir mi tasa de interés después de las elecciones de octubre de 2017. Y bueno, dentro de todo ahí mantenías a un gobierno que era gradualista, a un Banco Central que se ponía duro con la inflación. Y ahí cuando aparece el cambio de metas, que un poco al Banco Central lo obligan a bajar la tasa, eso es leído como, che, Argentina me prometió gradualismo, pero fiscalmente es inacción. Y encima, a la única pata que parece ortodoxa del gobierno, que hace lo que todo el mundo entiende, que son metas de inflación, subir la tasa para seguir bajando la inflación, que hay que decir que en ese momento estaba bajando, le dicen que no. No, estos argentinos siguen en la misma joda de siempre, así que aquí empezó 3 meses bastante malos, y después en marzo, febrero-marzo, llegó algo internacional, que eso sí que no manejamos nosotros, y es que los mercados en el mundo se pudrieron. Es decir, digamos, todos los mercados emergentes cayeron, los capitales del mundo dejaron de ir hacia países como el nuestro y se fueron hacia Estados Unidos, las monedas cayeron en toda la región, obviamente nosotros fuimos los más castigados, pero toda la región se perjudicó. Entonces, bueno, esa combinación generó un desastre, porque Argentina hoy tiene 47% de inflación, tiene pobreza más alta que con Cristina, entonces los números de la economía son pésimos para Macri, son pésimos. Pero es verdad que algunos cambios se hicieron, hoy las tarifas están en niveles más razonables, hoy no hay cepo, hay menos controles de precios, bueno, creo que queda mucho por hacer, el gobierno ha sido mediocre, pero bueno. Y sobre si tiene posibilidades de reelección, sí, creo que sí, porque las demás son peores. Entonces, o por lo menos la ciudadanía considera que esto es malo, pero lo demás es peor todavía. Entonces, bueno. Claro, siempre estamos hace cuántos años diciendo lo menos malo, una cosa de no creo que cambie de acá al futuro igual, Sí, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, vi un título del diario y dice 163 impuestos. ¿Hay algún país en el mundo que tenga tantos impuestos? Que yo conozca, no. Es un buen análisis el que hizo ese organismo, se llama el IARAF, en Libertad y Progreso, gracias a un estudio de un economista de Santa Fe o de Rosario, que se llamaba, no me puedo acordar el nombre, se llama Margariti, Antonio Margariti, había calculado 96 impuestos, que después Libertad y Progreso contó 100, y ahora IARAF cuenta 163. En materia tributaria, Argentina es un infierno fiscal, por eso existen los paraísos fiscales, ¿no? Pero hay un índice del Banco Mundial que calcula la cantidad de impuestos que pagan las empresas sobre sus ganancias. Ahí estamos segundos en el mundo, es decir, el segundo país del mundo para tener una empresa, desde ese indicador. Y después vos comparás el IVA, 21%, otros países tienen 18, 17, 10. Impuesto a las ganancias de las empresas en porcentaje 35, que creo que ahora va a ir a 31. Pero, qué sé yo, Estados Unidos creo que lo bajó al 15, Irlanda tiene 12, otros países tienen 20. Pero bueno, si no bajas el gasto público no podés bajar los impuestos. Entonces, es complicado. Y con respecto a bueno, estamos hablando de inflación, que acá es un país muy diferente porque, por ejemplo, estás conversando con alguien y decís, ¿cuánto te costó eso? Y 2.000 pesos. Igual en 2017, tengo que poner 2.000 pesos argentinos en 2017 para ver cuánto sería ahora. ¿Qué opinás con respecto a una posible dolarización? Qué bueno. Mira, vos sabés que yo nací en el año 86, ¿no? Entonces, en el año 91 yo tenía 5 años. Así que ponele que empiezo a tener recuerdos del año, no sé, 94, 95, 96, 97. Plena convertibilidad. En Argentina no era un tema la inflación. Y me acuerdo que de escuchar a mis viejos o en reuniones de amigos de mis viejos o familiares, que se hablaba de, ¿y cuánto sale eso? Y eso me salió 20.000 pesos, pero de esa época. Y eso cuando me salió 5.000 dólares de esa época. Y yo decía, ¿qué querrá decir esta gente con eso de esa época y de esta época? Y ahora lo entiendo perfectamente, que es lo que vos me acabas de decir.
¿De cuánto te salió? No, 200 pesos, pero del año 2015. Ah, entonces esos son hoy unos 400, ¿viste? Ah, entonces te salió barato. Claro, sí, sí, sí. Es de locos, es de locos. Era mucho más sencilla las cosas antes, cuando no había inflación. Ahora, dolarización. ¿Qué sé yo? A ver, la dolarización elimina la inflación. Elimina la moneda nacional, elimina la capacidad del político de destruir la moneda, que es algo que en Argentina se ha hecho activamente por muchos años. Así que, obviamente que terminarías con un problema. Terminás con un problema de manera... Ahí voy a eso, de manera, qué sé yo, perfecta. Digo, la inflación, chao. A menos que, porque esta es una buena crítica, pero ojo, porque te estás entregando a las autoridades monetarias norteamericanas. Eso no es ningún problema de soberanía o cosas que plantea la izquierda, pero ojo, porque después viene Estados Unidos y no sé, gana un keynesiano, o gana esta chica Ocasio, no sé, ¿no? Esta nueva. Sí, la joven. ¿Cómo se llama? Sí, Ocasio. No sé cómo se llama, pero es una demócrata chica, ¿no? Joven, de familia puertorriqueña. O gana Bernie Sanders. Chao, el dólar, no sé, van a tener 15% de inflación en los Estados Unidos, que es una locura para ellos. Así que nosotros volveríamos a tener la inflación. Así. Pero bueno, sabemos que el dólar hoy por hoy es mejor que el peso argentino. Pero sí hay un tema, que es que la inflación la resolvés. Pero después se idealiza mucho porque se dice, bueno, como no vas a poder financiarte con la maquinita, eso va a hacer que el gobierno viva dentro de sus posibilidades. Es decir, no va a tener déficit fiscal, porque como no va a tener acceso al Banco Central, entonces va a tener que nivelar sus cuentas públicas. Pero eso no es cierto y no ha sido cierto, ni en el caso de Argentina cuando tuvo convertibilidad, ni en el caso de Ecuador, que hoy es una economía dolarizada. Es decir, el gobierno, vos pensás, el gobierno dolariza de la noche a la mañana. O sea, en 2 meses las tasas de interés para endeudarse van a bajar, el riesgo país va a bajar. ¿Y eso qué hace? Le permite al gobierno salir a endeudarse. Y ese es otro peligro. El gobierno va, se endeuda, más deuda toma, digamos que más ineficiente se pone la economía porque, digamos, el tipo de cambio real va a bajar. O sea, más allá de que vos no tengas tipo de cambio, el valor de los bienes transables y no transables, bueno, es una cosa un poco técnica, pero digamos que la eficiencia de la economía se va a hacer pelota por la cantidad de déficit y deuda que va a contratar el gobierno, y eso te empeora el crecimiento. Te empeora el crecimiento y vos tenés cada vez más deuda, así que en algún momento vas a tener un problema con la deuda. Y el riesgo país de Ecuador es parecido al que tiene Argentina. O sea que Ecuador está muy complicado para crecer, está muy complicado para pagar su deuda, es decir, que tiene problemas similares a la Argentina y sin embargo está dolarizado. No tiene inflación, eso es buenísimo. Pero acá el problema siempre ha sido fiscal, ¿no? Entonces vos podés poner algún remedio monetario y todo bien, puede funcionar y va a funcionar una dolarización en términos de no tener inflación. Pero a la larga hay que resolver otros temas, ¿no? Iván, y para vos la decadencia argentina, ¿en qué momento empieza? Porque si bien nosotros en algún momento fuimos... bueno, por lo menos tuvimos el PBI más alto del mundo y fuimos una potencia al menos continental. Para vos, ¿cuándo fue que empezó esta caída de nuestro país? Eso está buena esa pregunta, pero es difícil decir en este momento pasó, digamos. A veces se ve un gráfico y parece que todo empezó en el 45, justo cuando ganó Perón, y eso tampoco me parece que solo viendo un gráfico vos no podés comprobar la teoría. Pero bueno, viste. Funciona para las redes sociales, funciona para tener un concepto, digamos, no está mal. Hay un libro que se llama Las raíces totalitarias del fracaso argentino. Es muy chiquitito, es un autor liberal que hoy debe tener más de 90 años, se llama Meir Silverberg, ¿no? Y él plantea que el peronismo es verdad, que llevó como al extremo el Estado interventor, ¿no? Mucho gasto público, déficit fiscal, inflación, controles de precios, juntas reguladoras de todo lo que se te ocurra, nacionalización del comercio, expropiaciones, pero que había como ciertas bases mucho antes, alrededor de la década del 30, donde ya todas esas políticas prácticas
ya tenían el camino pavimentado, ¿no? Pero bueno, también he escuchado desde el golpe de estado de Irigoyen, por ejemplo. Ahí empezó. Y ya después con Perón. Bueno, el golpe de estado de Uriburu, ¿no? Contra el gobierno, porque Irigoyen es democrático, no dio un golpe de estado. El primer golpe de estado es del 30, creo que es de Uriburu, por ahí me equivoco. Pero bueno, claro, además ahí ¿qué tenés? Ahí tenés un primer quiebre institucional, cosa que no es un tema menor, ¿no? O sea, Estados Unidos, con sus pros y sus contras, digamos que no ha tenido interrupciones de sus gobiernos democráticos. No. Acá hemos recurrido permanentemente al golpe de Estado. Y eso es un problema para la economía, para el desarrollo, porque vos necesitas también previsibilidad. Entonces, bueno, tampoco suma eso, pero bueno, hay que estudiarlo más. Yo creo que tampoco hay un análisis, o no conozco por lo menos análisis muy buenos o muy acabadamente fundamentados. Pero andará por ahí, por los 30, los 40. En algún momento perdimos ese espíritu liberal de la Constitución de 1853 que tanto progreso le generó al país, ¿no?